Bueno, pues aquí estamos en una parte de Sabinosa, le dicen el Gretime, más allá la zona esta en la costa, este es el Gretime. Está con muchas higueras de higos, donde está el higo es normalmente está el higo nogal y el higo cotio. La parte esta de higo cotio, el cotio es el verde y el nogal es el negro. Entonces en esta época, como ha llovido un poco desde el año pasado, entonces uno viene y escarda un poco el tendal. Este es el tendal. ¿Qué es el tendal? Pues el sitio donde se tienden los higos. Cuando vas a la higuera, llevas un cesto y el cesto lo coges, lo llenas de higos, vienes aquí al tendal y los pones a pasar al sol. Eso se llama los higos pasados. ¿Por qué los higos pasados? Porque los higos verdes pues terminan porque se te remaduran y ya no los puedes comer. Y el higo pasado lo tienes para todo el año. Entonces tienes la comida garantizada del año. La gente aquí tenía sus animales, sus cabras, sus vacas, hacen su queso. Y teniendo higos pasados y queso, ya tienes la comida, sustento garantizado para todo el año. Y bueno, y no es que planten las higueras están plantadas desde los mayores, porque una higuera tarda años en dar. Y entonces, pues ves que teniendo higos en casa, pues tienes la comida. Los higos buenos los vas comiendo. Cuando alguno se te va echando a perder, se lo echo a los animales, porque te lo comen desde los burros, los perros, los animales. Siempre todos ellos te comen los higos. Es un alimento que tiene mucho calcio, mucho potasio, mucho hierro, y uno lo nota. Fíjense que en la época del higo, cuando estamos comiendo el higo pasado, uno nota que hasta el pelo lo cambia, el pelo. Y cuando le echamos a los burros en septiembre, porque esto normalmente lo echamos aquí ahora en agosto. ¿Cómo son los higos? Pues normalmente en abril, marzo, abril, la higuera echa la hoja y detrás de la hoja sale el higo. Y entonces viene madurando sobre el 15 de agosto, a mitad de agosto, pero claro, como en agosto ya hace calor, y septiembre, lo tiendes aquí en el tendal, que es la parte esta. El tendal tiene como una grava, un picón gordo, que lo pones el higo encima, y como el picón se calienta, el higo se pasa a través del sol y no coge tierra. No lo pones en tierra, sino lo pones sobre el picón. En la zona del Pinar, por ejemplo, que también se dan muchos higos aquí en la isla, lo ponen sobre la basa, que también es una zona, sitio bueno para secar los higos. ¿Cómo se secan los higos? Pues lo coges de la higuera y lo tiendes. Yo vine la semana pasada, habían pocos higos y tendí estos cuantos aquí. Ya están pasados. Ellos, ahora viene, quito otra vez un poco de la hierba que hay aquí para que esté limpio y vuelvo a poner los higos que haya. Ahora hay más, porque va madurando, cada día va madurando más. Y coges pues varios cestos de higos y ya los tiendes. Esto se llama el tendal. El higo lo que tiene es que la gente mayor tenía en su casa una barrica. Cuando la barrica ya es mayor, es vieja, que la pone y ya el vino se te sale o está estropeada, le quitan una tapa de un lado y empiezan a calcar el higo. Cuando llegas aquí a los 7 días, le das la vuelta. Vienes, le das la vuelta para el otro lado y lo dejas 7 días más. Y ya viene, lo coges y vas a la higuera, coges otra vez otro cesto, te llevas esto y tiendes los otros. Cuando llegas a tu casa, para que el higo no críe azúcar, normalmente vas a la azotea, pones una trapera y los dejas al sol. O coges un caldero de agua hirviendo y le metes dentro de un cesto, lo pones así caliente
lo sacas y después lo tiendes. Se le quitan todos los bichitos y todo lo que tenga o todos los rollos. Entonces la barrica, que es una barrica, una vasija, ¿cómo es? Metes una camada de higo, se llama una camada, un tanto así más o menos, como de 20-30 centímetros, y llevas hojas de la higuera, una hoja, como si fuera, y llenas, cuando llegas un tanto así, le pones hojas. Primero le pones unos granos de sal al higo, sobre el higo, le pones las hojas, te metes dentro, coges unas caritas, un banco y te subes, y normalmente la gente mayor metían al chico, al hijo, lo meten dentro. Y ponen un pañito, para no pisar el higo, sino dentro del paño, y te pones con los pies a calcar, y el higo va bajando, lo pones aquí y va bajando ahí, se están calcados, apretados. Sales, quitas el paño y vuelves a poner otra camada de higo, con vasija, la emborcas, más o menos 30 centímetros. Vuelves a ponerle sal, y le pones otra vez las hojas de la higuera que cubran los higos. Le pones la mantita encima otra vez para no pisarlo, y vuelves otra vez a escacharlo. Así lo vas escachando hasta que llenas la barrica. O hay quien pone pues un bidón. Si tiene un bidón le quitan una tapa de un lado, lo pone un bidón. Y eso. Así más o menos conservaban los higos. ¿Por qué le ponen las camadas de hojas? Porque cuando empiezas a coger los higos es por camadas. No tocas lo de abajo, sino llegas hasta las hojas, y cuando terminas de comerte eso o gastarlo, le quitas las hojas y empieza con la otra, y siempre ahí se conserva, y se conserva todo el año. Tiene higos sin problema. Y el higo pasado es muy bueno. Fíjate que normalmente en septiembre es cuando la gente va al monte a barbechar y a echar cebada, a tener y arar los terrenos. Y los burros, como vienen comiendo en el verano, están flojos. Que aquí todo era a base de burros, porque los coches no existían prácticamente poco. Pues todos son caminos de subidas y bajadas. Pues para que el burro esté fuertito para llevar las cosas, le echas un puño de higos todos los días. Pues fíjate que ese burro, al principio que le costaba subir para arriba, cuando le metes a la semana a estar comiendo los higos, lo ves que bota el pelo que tiene, lo va botando y le va saliendo pelo nuevo. Y encima el burro ya, si te descuidas, no lo aguantas. Si no, eso ya viste por ahí para arriba a caminar y a correr. El tipo que, con la cantidad de hierro que tiene el higo, pues si al burro lo pone así a nosotros, imagínate, también los pone fuertes, ágiles y eso. Entonces el sistema es que mucha gente, aquí la gente del campo, de los pueblos, cuando te desayunas por la mañana, que te hacen una taza de leche, que tienen las cabras o tienen la vaca, siempre le picas higos pasados, coges un higo pasado y vas picando y lo picas y le haces picar y esto, y después le echas gofio. Entonces te comes esa taza de leche y gofio con higos pasados, te vas para el campo desde las 7, las 8 de la mañana y estás hasta las 3, las 4, las 5 de la tarde y no te da hambre del alimento y eso que tiene. Por eso es el valor de los higos, donde Sabinosa, toda la zona esta, del Gretime, y la parte, le hicimos la costa, que está más para allá, llegando a los Llanillos, al pueblo de frontera, todos son higueras. Incluso antes le daban tanto valor a una higuera, precisamente por la comida que te daba durante el año, que el señor que no tenía un terreno donde plantar una higuera, el amigo que tenía un pedazo le decía, planta una higuera en lo mío. Y esa higuera era de esa persona y nadie le tocaba ni un higo ni nada. Sabía, el hombre iba allí o la mujer, cogían los higos y el terreno era de Antonio, pero la higuera era de Juan. Y eso se usaba mucho, se ayudaban mucho constantemente. Y más o menos, pues ahora voy a terminar de coger, descardar el tendal, porque ahora voy a coger un par de cestos de higos, los voy a tender, y ya estos que los tengo pasados, ya estos los recojo, estos los llevo para casa, ya, estos ya están secos, que los higos estos ya están pasados, están desde la semana pasada, llevan aquí 8 días, y ya haciendo sol, ya está. Ya ahora voy y cojo la higuera, tiene ya más hijos, porque esto fue cuando estaba empezando, y al empezar siempre hay poquitos, pero vienes y los aprovechas. Entonces,
Cuando venga la próxima vez, ya termino de coger. Ahora termino de arrancar la hierba, para que tendero el tendal en condiciones de que no haya hierba ni nada y el higo se seque estupendamente. Y nada, uno de los alimentos más preciados de nuestra isla, el higo pasado, con el queso de las cabras y el gofio que sembrábamos arriba, eso es Sabinosa. Pero el higo del Pinar, en realidad, es un higo que se vende pues en Canarias, Tenerife, en Las Palmas, en El Hierro. Y la gente, cuando aquí en la costa no tenía tantos higos, iban al Pinar. Y entonces ya, y traían un par de talegos, los talegos blancos. Antes eran de azúcar, cogían esos talegos y todo el mundo iba al Pinar a traer los higos. Y hay quien aquí tenía, hay quien no tenía, pero el higo pasado, nadie en el pueblo se quedaba sin higos pasados. Y esto es una de las joyas que teniendo un puño de higos pasados. Cuando éramos chicos, ¿qué hacíamos? Puño de higos pasados, cogías un puño de higos pasados, ibas a tu casa, ibas a la barrica, porque a veces el problema es cuando la barrica ya estaba abajo. Fíjense que las barricas son así. Y cuando ya va bajando, hay que alongarse. Y cuando te alongas para cogerlos, más de una vez te vas de cabezas abajo, que te ves hasta apurado para salir para arriba. Y a veces veía papá, y tu padre llegaba por las patitas y te sacaba para arriba. Eso, los higos, pero ¿qué pasa? Que teniendo higos no pasas hambre, porque llegabas, cogías un puño de higos, te los metías en el bolsillo y te ibas a jugar por ahí. Y jugando, por las tardes, un higo bajado. Comías un higo pasado, volvías a otro higo pasado, Ahí ya eso no te daba nada. Ni te daba gripes, ni te enfermabas, ni te daba nada. Toda esa gente, entre los higos pasados y cuando maduraban los morales, que eso comías moras, ibas al moral, porque no es comer una mora que vas al supermercado y compras la cajita. Es llegar al moral y venga, hasta que ya te notabas ya la panzada de mora. Entonces, entre el higo, la mora, el queso de la cabra, la gente hacía sus quesos, los vendían, es verdad, pero son 7 días a la semana, los vendían 1 día a la semana, y uno lo partía, siempre queso fresco en casa, siempre. Ya tenía, y no hay cosa más rica que un puño de higos y un pedazo de queso. Eso es manjar, uno de los manjares que te puedes echar a la boca. Y bueno, y ya, pues otro día seguimos, ya otro día ahora vengo, cojo tostiendo y ya otro momento. Hasta luego, muchas gracias y que disfruten de los higos pasados el día que los prueben, pero se acordarán de mí.